Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre planificación patrimonial. Culturalmente hablando, los dominicanos, desde los menos hasta los más favorecidos económicamente, han rehuido organizar en vida todos sus bienes, dejando a sus herederos con el trabajo de realizar el proceso de transmisión al momento de la muerte. El poder planificar la transmisión de todos los bienes que una persona posee, que pueden consistir en inmuebles, cuentas bancarias, certificados de inversión, participación en otros entes comerciales, los cuales se pueden encontrar tanto en el país como en el extranjero, evita posibles situaciones personales y judiciales entre los herederos y al mismo tiempo reduce los costos de transmisión de los bienes en cuanto a pagos de impuestos sucesorales se refiere. Es importante iniciar definiendo que una planificación patrimonial es un análisis riguroso de una persona o de un ente familiar y de los bienes que estos poseen, buscando con el análisis para proveerles de una administración, protección y una transmisión que no se afecte con la desaparición física del principal generador de los bienes. En los países más desarrollados, ya desde el siglo XIX, se estuvieron creando estructuras para poder proteger y transmitir grandes fortunas, como fue el caso de la familia Morgan y de la familia Rockefeller, los cuales crearon un ente en el que se preserva hasta el día de hoy aquellas fortunas que tuvieron origen hace tantos años. Muchas de estas familias iniciaron organizando sus patrimonios a través de los llamados trusts o fideicomisos, para mencionar un ejemplo, por lo que es tan común este instrumento para fines de organización patrimonial en países de origen anglosajón, aunque esto dista de serlo en nuestro país por ser de tan reciente aplicación en nuestra legislación, aunque mucho se ha avanzado en la utilización del mismo, como podemos verlo en su oferta por todas las entidades bancarias del país. Una de las principales cuestiones que deben surgir a la hora de plantearse la idea de realizar una planificación patrimonial es cómo se hará la transmisión de los activos a las futuras generaciones, y esto deberá hacerse por el principal creador de las riquezas a través de instrucciones claras y precisas de cómo se manejarán los bienes después de su muerte, tratando de preservar el patrimonio en lo más posible y haciendo que estos sigan generando ganancias. Se ha determinado que en un 60% de los casos, fortunas familiares han desaparecido para la segunda generación y en un 90% de los casos ha desaparecido completamente para la tercera generación. La disolución de un patrimonio puede materializarse en virtud de conductas incorrectas y prácticas no acordes a la preservación del patrimonio. Otra causa que conlleva la desaparición del patrimonio familiar es la falta de capacidad de administración de los bienes en cuestión. Debemos tener en cuenta que los bienes no solo consisten en el valor intrínseco en sí mismo, sino en el capital humano que existe en la familia y en la tradición intelectual que reside en cada miembro o en aquellos que serán los que tendrán la responsabilidad principal de llevar las riendas de la administración en favor de los demás. ¿Cuáles entonces son los pasos o etapas que se deben cumplir a la hora de realizar una correcta asesoría en materia de planificación patrimonial? Lo primero que se debe realizar es un inventario de todos los bienes, cuentas bancarias, certificados de depósito, inmuebles, vehículos, etc. Determinando quiénes poseen los títulos de esos bienes, quiénes hacen los pagos para la preservación de los mismos y quienes lo disfrutan a título personal o profesional, entre otros aspectos. En segundo orden está el que luego que se determinen los bienes que componen el patrimonio, se establezca si en la toma de decisiones en cuanto al patrimonio existen discrepancias o conflictos y si existe una opinión mayoritaria o parcializada de si las decisiones deberán tomarse por una sola persona o por varias dentro del núcleo familiar. Por último, y luego de conocer cuáles son los bienes y cuál es la opinión con relación a la responsabilidad en la toma de decisiones futuras, se debe analizar cuáles serán las necesidades de la familia en base a las aspiraciones y a las dificultades de cada quien. Ahora bien, muchos pueden pensar que es mejor no preocuparse por hacer una organización de sus bienes y dejarle esta situación a los hijos para cuando pase lo que tenga que pasar. Como es lógico pensar, esta forma de proceder es muy egoísta, y más cuando se sabe que existen herederos
que no están tan capacitados como otros para la administración del patrimonio, o como en muchos casos en los que a ciertos herederos no les interesa la administración de los bienes familiares. No podemos dejar de mencionar cómo existen casos en el que ciertos herederos ameritan de una atención especial en ocasión de una enfermedad o una discapacidad. Una solución simple para distribuir los bienes pudieran ser el distribuirlos en partes iguales, pero en muchas ocasiones esta no es una solución a los fines de poder transmitir, preservar y hacer generar ganancias de unos bienes a una segunda generación. Imaginemos pues que el padre generador de las riquezas desea hacer una especie de sucesión en vida de sus bienes, otorgándole un inmueble bajo la sombrilla de una compraventa a cada uno de sus hijos, sin tomar en cuenta bajo qué régimen se encuentran casados. Como sabemos, esto pudiera traer serios inconvenientes al hijo en cuestión en el caso de una partición de bienes de la comunidad en ocasión de un divorcio, ya que por haberlo adquirido por una venta, entra dentro de la comunidad de bienes gananciales, que es el régimen matrimonial más común entre todos, mientras que si la transmisión se hubiese realizado por un fideicomiso sucesoral, este bien no entra dentro de la comunidad con fines de ser repartido. Una correcta planificación patrimonial, luego de haber realizado los pasos anteriores, permitirá lo siguiente. Primero, preparación anticipada y despreocupado del paso de la antorcha o de una sucesión. Actuación en base a las necesidades y a los valores del ente familiar. Preservar los activos humanos que posee la familia. Maximización de los rendimientos minimizando a la vez las deudas fiscales. Estructuración de entes corporativos e instrumentos que promuevan el crecimiento. Un aspecto que tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de sugerir recomendaciones para realizar una correcta planificación patrimonial es determinar si las recomendaciones están dirigidas para una familia que solo posee bienes muebles, inmuebles e inversiones en la banca formal, o una familia con vocación empresarial. Si este es el caso, se deberá tomar más en cuenta las estructuras de administración al interior de los entes societarios con la implementación de mecanismos para la administración y gestión de ese patrimonio cuando el que detenta el poder de decisión decida transmitir. La preparación de protocolos familiares, acuerdos de accionistas o la suscripción de reglamentos de los respectivos órganos colegiados son instrumentos imprescindibles para la supervivencia de estos patrimonios familiares. Finalmente, podemos decir que una correcta planificación patrimonial no busca la transmisión de bienes con fines egoístas o con un objetivo de defraudar el fisco, sino ofrecer a un ente familiar las vías de administrar de la forma más idónea posible un patrimonio, facilitando la cesión del mismo a aquel o aquellos miembros de la próxima generación con las ideas más claras y la mejor capacidad posible para de esta forma preservar los bienes familiares, encontrando la manera de que sigan generando riquezas luego del deceso o, por qué no, del retiro organizado del generador principal de las riquezas. Si desea hacer un proceso de organización de sus bienes, no duden en contactarnos enviándonos un correo electrónico a legal@seararisti.com, darle un me gusta a este video y suscríbanse a nuestro canal para seguir recibiendo videos interesantes de negocios, así como de derecho. Muchas gracias por escuchar.